Buena jornada, compañeras y compañeros de Fogón en Fogón. Bueno, mientras la famosa caja de Pandora en que se convirtieron los chats de Astesiano sigue dando sorpresas y siguen apareciendo involucrados por estas últimas horas, el director de Convivencia y Seguridad, Santiago González, también aparece involucrado en uno de los chats con Astesiano, en un hecho que aparentemente no tiene ningún tipo de carácter delictivo ni de amiguismo, pero donde deja entrever un comentario donde aparentemente el hombre se estaría jugando una carta a ser un posible ministro del Interior en este periodo con el que viene, vaya uno a saber. Lo cierto es que, bueno, que aparecieron nuevos elementos a partir de un trabajo que inician los colegas del semanario de Brecha y que nosotros recogimos el guante e investigamos un poquito más, y tiene que ver con la dirección y la integración de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado. Ustedes saben que este organismo, que es el organismo rector de las distintas comunidades de inteligencia, es decir, de inteligencia militar, de inteligencia policial y otras inteligencias públicas por el estilo, a pesar de su trabajo privado, tienen por encima de ellas a esta secretaría que, como ustedes ya saben, su secretario es el doctor Álvaro Garcé, el ex, digamos, asesor para el tema parlamentario de cárceles, y que, a los yerros propios de Garcé, que tienen que ver con volviendo a Astesiano, con haberle, según él, avisado al presidente Luis Lacalle de los antecedentes de Astesiano y haber sido ninguneado, lo que ya hubiera sido mérito para repensar su continuidad en el cargo. Se le suman ahora poder conocer otros de los integrantes de esta secretaría que de alguna manera la ponen un poco en una situación de falta de imparcialidad y yo me animo a decir que hasta poco seria. Uno de los integrantes de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado es Jorge Aliaume. Jorge Aliaume es la tercera generación de una agencia de detectives privados en Uruguay, así como suena, aunque pueda parecer cómico. De las pocas agencias de detectives que hay en Uruguay, la más vieja se llama Jack Detective, fue generada en 1929 y él viene a ser el nieto de su creador, un hombre que además, bajo el primer gobierno del Frente Amplio, ofreció generar una oficina de asuntos internos en OCE, en el organismo que trabaja, la parte de sanitaria y de aguas del Estado, y finalmente tuvo que ser cambiada las directivas porque, él empleaba sus métodos de detective privado para, de alguna manera, seguir a los funcionarios, que llevó a la instalación de cámaras, micrófonos, seguimientos en las calles, brindando algunos elementos que no era lo que el organismo pretendía, ya que el organismo pretendía saber si alguno de los funcionarios estaba cometiendo actos de corrupción, pero allí apareció un poco de todo, y la Federación de Funcionarios de OCE, el Sindicato de los Trabajadores de OCE, planteó una serie de denuncias que motivó que se le cambiara la orientación. Aliaume es funcionario de carrera de OCE y está en este momento en pase en comisión en la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, pero además sigue siendo el director de la agencia de detectives privadas Jack Detective, con lo cual también hable un manto de dudas sobre si no hay una utilización de los recursos del Estado para su trabajo personal o si sus métodos de trabajo de personal están siendo utilizados para esta secretaría. Allí una cuestión que sería bastante importante que fuese aclarada. Por otro lado, está allí también el coronel Hernández, es un coronel que es vocal del Centro Militar. Ustedes saben que el Centro Militar ha hecho una fuerte campaña en defensa de los procesados por terrorismo de Estado en Domingo Arena. De hecho, ha tenido enfrentamientos públicos con el actual ministro Javier García por su postura de no llevar y no aprobar el proyecto de ley de prisión domiciliaria para mayores de 65 años que justamente beneficia a los genocidas de Estado presos en Domingo Arena. Pero además ha intervenido. Nosotros hace poco tuvimos una entrevista con Milton Romani, el secretario de la Junta Nacional de Drogas, que nos planteaba justamente la preocupación de que el centro militar funcionara como un organismo más, centro militar que está integrado por claramente militares retirados, pero también por militares en actividad. Uno de sus integrantes, este coronel, que en realidad es uno de sus vocales y que ha hecho
cursos y se ha especializado en misiones de paz en la ONU, en tareas de inteligencia, es otro de los integrantes de la Secretaría de la Inteligencia Estratégica del Estado, con lo cual, lo que decíamos al principio, bueno, pone un poco de dudas sobre la imparcialidad necesaria que esta Secretaría debería tener. En otro orden de cosas, en una decisión que aparentemente podría tener visos de ilegalidad, la mayoría del directorio del Instituto Nacional de Colonización desafectó las tierras que pertenecen a el senador Guido Manini Ríos, a su mujer Irene Moreira, la ministra de Vivienda, y al padre de la ministra, el coronel retirado Roque Moreira, en un fundamento que desde el punto de vista también jurídico es bastante cuestionable. Lo cierto es que el único que votó en contra fue el director Frente Amplista, Andrés Berterreche, que, bueno, justamente se ha basado en esta ilegalidad que partiría de que la desafectación de tierras de colonización para pasar a manos privadas debe contar con los 5 votos de los integrantes del directorio, y esto fue votado por la mayoría, por 4 votos, lo cual no se ajusta a lo que la ley prevé. Esto tiene, además de la discusión política, de la calidad de colono o no de Manini, que a esta altura del partido poco importa, tiene un efecto muy práctico. Las tierras que pertenecen al Instituto Nacional de Colonización tienen un valor de mercado 20% menor que el que las tierras poseen en el mercado. Es decir, en términos absolutos, con esta decisión, el senador Manini Ríos y su familia han visto aumentado su patrimonio en tierras en un 20%. Y esta es, bueno, alguna de las implicancias que tiene esta medida y de los elementos de la agenda más importantes, desde nuestro ángulo, que ha ocurrido en la aldea.